Buenos días a todos. En nombre de ADEPA, quiero darles la bienvenida a este encuentro de capacitación virtual que tiene la participación de medios y periodistas de todo el país. No es el primero que hacemos en conjunto con la Cámara Electoral y con la Dirección Electoral, lo hemos hecho en otras elecciones. Quiero agradecer especialmente al presidente de la Cámara Nacional Electoral, doctor Daniel Bejas, y a los demás integrantes de la Cámara, los doctores Alberto Dallavía y Santiago Corcuera, por su apoyo a esta actividad y así como a otras que hemos realizado anteriormente. También a la directora nacional electoral, María Luz Landívar, que ha colaborado con la organización de esta jornada, al secretario de Actuación Electoral de la Cámara, que es el doctor Sebastián Schimmel, quien va a ser orador a continuación en este taller junto a Pablo Rodríguez, que es director del Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior. Para ADEPA estas capacitaciones son un espacio fundamental. Los procesos electorales son una de las piedras angulares de la democracia y entendemos que es esencial que los medios y los periodistas conozcamos en profundidad las reglas y los procedimientos para poder informar con precisión a la ciudadanía. Este año el desafío es aún mayor porque estamos frente a un cambio en el sistema electoral con la incorporación de la boleta única de papel en las elecciones del próximo 26 de octubre. Esta reforma, según sus impulsores, apunta a modernizar el proceso, garantizar mayor transparencia y equidad y va a requerir de todos, de autoridades, de la sociedad civil y también de los medios, que comprendamos bien su funcionamiento para que la jornada electoral se desarrolle de manera ordenada y confiable. Como hemos dicho en otras ocasiones, y esto es un proceso lamentablemente creciente, vivimos en un contexto de alta circulación de rumores y desinformación potenciados por los algoritmos a veces muy sesgados de redes sociales, de plataformas, de motores de inteligencia artificial. Por eso creemos que el periodismo tiene un rol importante, que es brindar información verificada, fidedigna y contextualizada que le permita a la ciudadanía ejercer su derecho al voto con confianza. En este taller vamos a abordar temas claves, la organización del proceso electoral, los detalles de la boleta única de papel, los protocolos de votación, la fiscalización y el control ciudadano y también el desafío de la desinformación. ADEPA participa activamente en el compromiso ético digital impulsado por la Cámara Nacional Electoral que busca mitigar los efectos de la divulgación de contenido falso y otras prácticas que pueden afectar la integridad del debate público. Estoy seguro que este encuentro va a ser un aporte valioso para fortalecer la cobertura periodística de estas elecciones y con ello la calidad de nuestro sistema democrático. Quiero agradecer a todos, capacitadores y participantes, y les cedo ahora la palabra al doctor Schimmel para iniciar con la capacitación. Gracias. Muchísimas gracias. En representación de los miembros de la Cámara y en mi nombre propio, agradezco la invitación a participar de este seminario, de esta capacitación que habitualmente hacemos para periodistas antes de la elección. Yo, sí, con la autorización de ustedes, voy a hacer una presentación que si bien es un poquito extensa en placas, voy a tratar de hacerla lo más breve posible para dar espacio a lo que principalmente nos interesa, que son las dudas y las consultas de los periodistas y de los trabajadores de la prensa, que siempre son esenciales, que han sido parte fundamental de nuestro trabajo de difusión, pero que en este contexto de un nuevo instrumento de votación, de un cambio de reglas electorales, la verdad es que tienen un protagonismo que nosotros vemos con toda claridad y por eso estamos a disposición en esta charla de hoy y en lo que nos requieran en cualquier otro momento para poder, en trabajo conjunto, poder informar a la ciudadanía, que es lo que nos interesa, tanto a ustedes como a nosotros. Yendo entonces al punto de este encuentro. Para situarnos, yo soy secretario de la Cámara Nacional Electoral y lo que tenemos que tener presente es que las elecciones en Argentina están a cargo de una multiplicidad de organismos. La Justicia Nacional Electoral, integrada por la Cámara, 24 juntas electorales nacionales, 24 juzgados federales electorales, las juntas y los juzgados, uno en cada distrito, que tenemos a cargo una serie de responsabilidades sobre la elección. El Ministerio del Interior, principalmente a través de su Dirección Nacional Electoral, que tiene competencias de distribución de espacios gratuitos, de asignación de aportes para los partidos políticos, de contrataciones sobre el proceso electoral.
También cuando hay elecciones provinciales hay otra serie de organismos en el ámbito exclusivamente provincial, que son los tribunales y organismos electorales provinciales, que tienen a su cargo esas elecciones, por ejemplo, para gobernador o para legisladores provinciales. Y además nos encontramos con organismos auxiliares del proceso electoral, tal como están allí ejemplificados el Comando General Electoral, el Correo Oficial, la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero podría nombrar una multiplicidad más, servicios penitenciarios, eh, agencias de discapacidad, etcétera, que tienen también un rol de colaboración. Ahora, este proceso electoral es muy novedoso, nos realmente justifica este encuentro nuevo porque tenemos un contexto normativo diferenciado en dos puntos. Uno, que es el cambio de instrumento de votación con la incorporación de la BUP, la boleta única de papel, para categorías nacionales, en principio con un carácter permanente de esta elección a todas las que sigan en adelante. Pero además nos encontramos con una elección legislativa de renovación intermedia con una suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta es una suspensión para esta única oportunidad, con lo cual el contexto nos presenta unas características particulares respecto de los procesos electorales anteriores. Como todos sabemos, el 26 de octubre se vota. Allí hay una serie de fechas, la mayoría de ellas ya transcurridas, del cronograma electoral. El cronograma electoral surge por imperativo del Código Nacional Electoral y nos marca cada una de las etapas que tienen que ser cumplidas en ese plazo de modo perentorio e imperativo. No puede prorrogarse. Con lo cual estamos en este momento, en el momento de publicación de padrón, con las boletas ya aprobadas y en proceso de impresión, y en el último tramo para llegar a la fecha de la elección. ¿Qué se vota? A nivel nacional estamos en una renovación de medio término parlamentaria, con lo cual se renuevan 24 senadores nacionales. Los senadores nacionales se renuevan por tercio de los distritos. Hay 8 distritos, 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que renuevan sus 3 senadores. Y además, en los 24 distritos se eligen aproximadamente la mitad de los diputados nacionales, que en este caso son 127 diputados de los 257 que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Además, suele haber lo que se denominan elecciones simultáneas o concurrentes. Esto es elección de cargos provinciales en la misma fecha. Sin embargo, este acto electoral de 2025 tiene bastantes menos elecciones simultáneas que las que son habituales. ¿Por qué? Porque muchas de las provincias que tenían que hacer sus elecciones de cargos provinciales durante el corriente año ya hicieron en otra fecha, lo que se llama elecciones desdobladas, ya hicieron las elecciones de sus cargos provinciales, como vemos ahí arriba. Entonces, para concentrarnos en el 26 de octubre, ¿qué simultaneidades y concurrencias quedan vigentes? Básicamente, simultaneidades cuando se eligen los cargos provinciales con aplicación de la norma nacional, en este caso sería con la boleta única de papel, y concurrencias cuando se celebran el mismo día 2 elecciones, pero con leyes, marcos jurídicos y probablemente instrumentos de votación diferentes. Lo que nos vamos a encontrar el 26 de octubre, además de la elección de cargos nacionales, es que en varias provincias, no tantas, pero en varias provincias, va a haber elecciones concurrentes. Se va a votar con boleta única de papel los cargos nacionales y con otro instrumento de votación los cargos locales. Y ahí hago un énfasis en aclararles que se va a votar con boleta partidaria, la tradicional, la que usábamos hasta la elección anterior, para los cargos provinciales de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Y se va a votar con boleta única de papel, pero con algunas características diferentes para los cargos provinciales de Mendoza y de Chubut, que elige una consulta popular y una elección parcial para el Consejo de la Magistratura local. Además, hay algunas simultaneidades o concurrencias a nivel municipal. En el caso de Tucumán hay una municipalidad, la de Alberti, que elige con boleta partidaria tradicional, mientras que en el caso de Corrientes y de Santa Cruz hay 2 municipios que tienen una renovación extraordinaria y en los cuales se va a aplicar la simultaneidad de elecciones. Van a tener una boleta única bajo la norma del Código Electoral Nacional para elegir esas autoridades municipales. ¿Cómo se conforma la oferta electoral, dada esta restricción? Dentro de todo, en comparación con actos electorales anteriores, son pocos los cargos que se renuevan el 26 de octubre.
¿Qué nos encontramos? Con que para esos 127 diputados tenemos un total de 2.435 candidatos a diputados, 1.531 titulares que están presentados por 628 agrupaciones políticas. Agrupaciones políticas son partidos políticos y alianzas. Volviendo acá, mientras que para senadores, para esos 24 cargos de senadores, tenemos 280 candidatos. ¿Cómo participan esas agrupaciones políticas? Bueno, acá es importante detenernos un poquito, porque siempre vemos que lo que era nuestro cuarto oscuro y lo que va a ser ahora nuestra boleta partidaria suele tener una cantidad de agrupaciones bastante numerosa, importante. ¿Por qué? Porque tenemos un gran fraccionamiento en nuestro sistema de partidos, y esto es histórico. A la fecha tenemos unos 730 partidos de distrito reconocidos. Esto es, en cada uno de los 24 distritos, cada partido tiene que estar reconocido. La suma de los partidos reconocidos en esos 24 distritos da 730. Y esos partidos pueden competir individualmente con el nombre y el sello del propio partido o conformando alianzas. Para esta oportunidad, para la categoría de diputados, tenemos 517 partidos que han competido, que van a participar y competir integrando alianzas, mientras que 111 participan individualmente y hay 150 que directamente no participan. Eso en la categoría de diputados. En la categoría senadores, tengamos presente que son solo 8 distritos, hay 155 partidos que van a competir integrando alguna alianza, 33 que participan individualmente y 82 partidos de esos 8 distritos que no van a competir para senadores. Ese es el lado de quiénes pueden ser votados. Ahora, del otro lado del mostrador, ¿quiénes votamos? ¿Quiénes son los que vamos a elegir a estos diputados y senadores que se renuevan en 2025? Es importante recordar, esto ya lo sabemos, no hay novedad en este punto para 2025, pero nunca está de más recordarlo, que en Argentina se vota a partir de los 16 años. Quienes estamos en el padrón electoral somos los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los naturalizados desde los 18 años. Es necesario estar en el padrón electoral y contar con un documento de identidad válido para votar, que son, como figura ahí, el DNI, pero también versiones anteriores y versiones más recientes del documento nacional de identidad. ¿Cómo está conformado al día de hoy el cuerpo electoral? Tengamos presente que el padrón está publicado y está en la etapa que se denomina de padrón definitivo, pero todavía no con agregados y tachas. La conformación del padrón electoral tiene una serie de pasos, desde la publicación del padrón provisorio, que ya ocurrió en mayo y que permitió a los electores verificar sus datos, hacer reclamos, etcétera, hasta la publicación actual, que es del padrón definitivo, pero que termina de perfeccionarse con lo que se denominan agregados y tachas. Hasta último momento, y esto es hasta la semana que viene, la justicia electoral trabaja tachando, por ejemplo, electores que fallecieron, cuando nos lo informa el Registro Nacional de las Personas, e incorporando esos jóvenes que no habían hecho la actualización de DNI de los 14 años, la hicieron tardíamente y consiguen entrar al padrón, ingresar al padrón electoral. Entonces, al día de hoy, nuestro padrón definitivo está integrado por 36.477.204 ciudadanos, que está previsto que votemos en unas 17.400 escuelas o establecimientos de votación, no todas son escuelas, además de 318 unidades de detención, y que está previsto que integremos unas 109.046 mesas, además de unas 330 que van a funcionar en unidades de detención. Además de eso, ahí están allí los datos, los números, no me voy a detener, de cuántos son los electores privados de libertad, residentes en el exterior, los que integran el padrón CEN y algunos datos cuantitativos adicionales. Simplemente un desagregado de la conformación del padrón distrito por distrito. Allí obviamente no podemos dejar de advertir que el distrito Buenos Aires concentra aproximadamente un 38% del padrón, pero esta tendencia se hace cada vez más marcada y tal vez lo que llama la atención es que hay un distrito que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en términos porcentuales y estadísticos no crece, sino que va decreciendo, mientras que los distritos Córdoba y Santa Fe son los que van incrementando su participación en el cuerpo electoral. ¿Cuántos jóvenes integran el padrón electoral? Esto, recordemos que desde el año 2013 los argentinos podemos votar a partir de los 16 años de edad cumplidos,
y por eso siempre nos interesa saber cuál es el porcentaje de esos jóvenes que tienen derecho a participar, pero no tienen sanción si no lo hacen, con lo cual su tasa de participación suele ser un poquito menor. En esta oportunidad hay aproximadamente, por esto que les digo que hay agregados y tachas, 1.153.128 jóvenes que ascienden o representan un poquito más del 3% del padrón electoral. Está dentro de la estadística regular de elecciones anteriores. Sí, podemos destacar que siempre tienen una participación electoral un poco menor que los mayores de 18 años. Para no aburrirlos, tengamos presente que en nuestro país también hay voto de los electores privados de libertad. En principio son los procesados, pero también los condenados sin una causal de inhabilitación específica. Es necesario que estén incorporados en el padrón, en el registro de electores privados de libertad que lleva la Cámara Nacional Electoral, que se conforma con la información de los alojados en unidades de detención y que nos provee también el Poder Judicial. Votan desde 2009, votan solo categorías nacionales y el escrutinio lo realiza la Cámara Nacional Electoral e informa a las 24 juntas. De modo similar, también se vota en elecciones nacionales en el exterior, en las representaciones diplomáticas y consulares. Esto ocurre desde el año 1993. También votan únicamente categorías nacionales, no votan categorías locales. Y tanto privados de libertad como residentes en el exterior, históricamente y antes de esta nueva reforma legislativa, ya votaban con boleta única de papel. Esto tiene que ver porque cada uno de esos alojados, quienes están en las unidades de detención o quienes votan en el exterior, votan no por diputados específicos de los habitantes que están en el exterior, sino por su último distrito del domicilio. Forman parte del padrón electoral de su provincia antes de ese domicilio en el exterior. La novedad para los residentes en el exterior es que se incorporó también, por la ley que incorporó la boleta única, la posibilidad de voto por correo postal. Esto es una alternativa que había estado vigente para las elecciones de 2019, luego se dejó sin efecto y que ahora se ha incorporado a la ley. Es de inscripción voluntaria, es una alternativa opcional para cada uno de los residentes en el exterior. Tengamos presente que recién habíamos pasado el número, tenemos aproximadamente unos 490.000 argentinos que tienen domicilio en el exterior y que integran el registro de electores residentes en el exterior. Todos esos podían haberse inscrito para votar por medios postales, por correo, recibir en su domicilio en el exterior un sobre con todas las instrucciones y modalidad de votación y devolverlo por vía postal. El periodo de inscripción está previsto en el decreto reglamentario y es de 30 días y ocurrió aproximadamente en el mes de mayo. Y se anotaron solamente unos 3.000 argentinos residentes en el exterior. Es un número bastante bajo, incluso más bajo que el de 2019, cuando se habían anotado aproximadamente unos 12.000 residentes en el exterior para el voto postal. Dos menciones nada más. También tengamos presentes que en el proceso electoral participa la sociedad civil de modo muy activo, así como participa en las etapas previas del proceso electoral, capacitando, ayudándonos a difundir información, tanto la prensa como organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil. También durante la jornada electoral nos ayudan a través del acompañamiento cívico electoral. ¿Qué es esto? Hacen un plan de observación, de acompañamiento, en el cual nos controlan a nosotros, a la justicia electoral, que funcione todo bien durante la jornada electoral. Y luego nos devuelven un informe. También se va a utilizar en este proceso electoral la herramienta biométrica para la identificación de los electores en unas 1.000 mesas de frontera norte. Esto viene haciéndose desde 2017 y se va a reiterar también. Y por último, ya lo mencionaba recién el presidente de ADEPA, Martín Echevers, se ratifica este año el compromiso ético digital, que es una iniciativa que lleva a la justicia electoral, pero con las agrupaciones políticas, plataformas de redes, medios de prensa y distintas entidades de la sociedad civil, orientada a esto, a informar bien, a combatir las fake news, a tener una verificación de los datos, a hacer una suerte de fair play en la comunicación en redes y en plataformas digitales. Ahora vamos a la novedad y lo que nos convoca y más nos interesa, sobre todo para ustedes que nos tienen que ayudar a difundir, a educar, a capacitar a la ciudadanía y a todos los actores del proceso electoral. Este año
se cambió el instrumento de votación. La vieja boleta partidaria que nos encontrábamos en el cuarto oscuro ya no rige más, sino que ahora vamos a tener una boleta única de papel. ¿Qué es esto? La autoridad de mesa le va a dar a cada elector que se presenta en la mesa una boleta que contiene toda la oferta electoral y con la cual tiene que sufragar. Lo prevé la ley y a su vez la Cámara Electoral ya aprobó los modelos. Esto es, siguiendo la distribución de competencias que tiene la ley, había una aprobación de un modelo base a cargo de la Cámara. Esto ya ocurrió a final del mes de abril. Las agrupaciones políticas tenían que dar los elementos, colores, nóminas, fotos para formalizar la boleta. Esto ocurrió el 17 de agosto. La Junta Electoral de cada uno de los 24 distritos tiene que aprobar su propia boleta única de papel, de acuerdo a esta información y al formato base que aprobó la Cámara. Esto estuvo ocurriendo desde el 17 de agosto y durante la primera quincena del mes de septiembre se terminaron de zanjar las cuestiones que se habían judicializado. El Poder Ejecutivo está a cargo de la contratación de las entidades que imprimen las imprentas y de todo el proceso de materialización, de proveer los talonarios impresos. Eso también lo hizo el Poder Ejecutivo a través del correo oficial. Y luego, tanto la justicia como las agrupaciones verifican los talonarios impresos, porque ese es el instrumento de votación que antes los propios partidos políticos proveían en los cuartos oscuros o a través de la justicia electoral, y ahora se van a encontrar esos partidos políticos con que los lleva el propio Estado, la justicia electoral. Entonces se generó una instancia previa para que puedan controlarlo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta oportunidad con la boleta única de papel? Con que tenemos distritos con una sola categoría. 16 de las provincias nuestras votan solo diputados nacionales. Y distritos con dos categorías, como les mencioné antes: Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Salta, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, votan diputados y senadores. Ahí vamos a tener boletas de dos categorías. Es importante recordar que el orden de las agrupaciones para generar la mayor equidad posible se asignó por sorteo. Esto está previsto en la propia ley y se hicieron distintos sistemas, pero en cada junta se hizo un sorteo público. Y es muy importante que todos entendamos qué información hay en la boleta. Nos vamos a encontrar con una primera fila, un encabezado donde está la información de la agrupación política: el color, el logotipo, el nombre y el número. Y una segunda fila, que pueden ser una o dos filas cuando tenemos dos categorías, donde está la oferta electoral que esa agrupación política nos presenta para cada categoría de cargos. En las boletas de una sola categoría nos vamos a encontrar simplemente una fila con un casillero para marcar, mientras que en los 8 distritos que tienen dos categorías de cargo, esto empieza a complejizarse un poquito porque tenemos un primer renglón o fila donde están los senadores nacionales y un segundo renglón o fila más abajo donde están los diputados nacionales. Y tengamos muy presente que el elector tiene que votar para cada una de las categorías. Y esto es importante. A diferencia de otros modelos de boleta única de papel que están vigentes a nivel provincial o que evaluó el legislador optó porque no exista la posibilidad de voto por agrupación política, un casillero para votar todas las categorías, sino que el elector, cada uno de nosotros, tiene que elegir en cada una de las categorías que estén en la boleta. Allí es la información que les mostraba, cada uno de los campos. El dorso de la boleta también es importante porque tiene las instrucciones y porque tiene un espacio para la firma del elector, las instrucciones de cómo se vota, pero también las instrucciones de doblado, porque la boleta esta prescinde del sobre que antes nos daba la autoridad de mesa. Entonces, luego de votar, tenemos que saber plegar la boleta para resguardar el secreto del voto y poder introducirlo correctamente en la urna. Como les mencionaba antes, la boleta cambia también la dinámica en cada una de las escuelas o establecimientos de votación. Antes llegábamos, la autoridad de mesa nos daba un sobre y con ese sobre íbamos al aula que funcionaba como cuarto oscuro o al cuarto oscuro móvil en el caso que lo hubiese. Ahora, como la boleta contiene toda la oferta electoral, ya no se requiere un cuarto oscuro donde el elector se va a encontrar con esa oferta electoral, sino que lo que va a tener es una cabina de votación. ¿Qué es una cabina de votación? Es una especie de biombo de cartón que se ubica sobre unas mesas, pero también va a haber uno autoportante con un pie al ingreso de cada establecimiento, pero en este caso vemos para cada mesa se ubica sobre pupitres escolares, por ejemplo, y al cual vamos a ir como electores con nuestra boleta y con la virome que nos dio la autoridad de mesa a marcar nuestra opción electoral, a ejercer nuestro voto.
nos preserva de la vista de las autoridades de mesa y de los demás, pero el biombo sí está a la vista de las autoridades de mesa. ¿Por qué? Porque esto agiliza los tiempos de votación, lo vemos al elector cuando va a votar y si necesita solicitar ayuda, la solicita más rápido, pero también evita que el elector, por ejemplo, le saque fotografías a las boletas, cosa que está prohibido expresamente por la ley. Como vemos en este ejemplo, el ejemplo básico es que cada mesa de votación va a funcionar probablemente adentro de un aula. Lo que antes funcionaba como un cuarto oscuro, ahora funciona para toda la mesa. Las autoridades de mesa se pueden ubicar en uno de los extremos de los costados del aula y en cada mesa se pueden habilitar dos biombos de votación al mismo tiempo. Esto permite también cierta agilidad. Si algún elector requiere más tiempo para poder identificar y ubicar su oferta electoral preferente, si quiere releer, esto no genera una demora de toda la mesa electoral, sino que al mismo tiempo otro elector puede estar pasando a una segunda cabina de votación para ejercer su voto y no demorar y no generar una fila en esa mesa. También pueden funcionar, como suele ocurrir, en espacios abiertos como gimnasios de los colegios o alguna otra asociación. En ese caso funciona del mismo modo. Las cabinas tienen que estar ubicadas de un modo que preserven el voto, el secreto del voto, que no sea visible para las autoridades de mesa, ni para los fiscales, ni para quienes transitan por ahí, pero se pueden ubicar las cabinas de votación en un espacio abierto, también a dos cabinas por cada una de las mesas. Y finalmente, para que tengan presente en los casos que les mencionaba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, que tienen concurrencia de elecciones con dos sistemas distintos, con la boleta partidaria para los cargos provinciales y la boleta única de papel para los cargos nacionales, allí sí tenemos una complejidad mayor, entonces se utiliza la cabina de votación y el tradicional cuarto oscuro. Cada elector cuando llega a la mesa va a recibir primero la boleta única de papel, va a votar en la cabina de votación, luego la deposita en la urna y allí va a recibir el sobre para pasar al cuarto oscuro para votar las categorías provinciales y depositarlos en una segunda urna, tal como prevé la ley actualmente. Esos son los casos que les mencionaba de algunas de las provincias, por lo cual en esos casos los padrones electorales de cada mesa se integran con una cantidad menor de electores, porque el tiempo de votación es un poco mayor al tradicional. ¿Cuáles son los tamaños de las boletas únicas de papel? Surgen de la ley y del decreto reglamentario 1049, pero lo que me interesa mencionarles es cómo quedaron una vez definida la oferta electoral de cada distrito, porque en la norma teníamos hasta 9 tamaños hipotéticos, en esta elección que teníamos dos categorías teníamos hasta 6 tamaños hipotéticos, pero finalmente nos vamos a encontrar con 4 tamaños reales. En los 16 distritos que eligen una sola categoría, tenemos 12 de esos 16 distritos que tienen el tamaño más reducido de boleta. Es un tamaño de una categoría hasta 10 agrupaciones. Y son los distritos que allí listo: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. Eligen solo diputados nacionales, su oferta es igual o menor a 10 agrupaciones. Con lo cual lo que vemos también ahí en esos distritos es que el ejercicio del sufragio con la BUP va a ser bastante sencillo y también el del escrutinio a cargo de las autoridades de mesa. Nos encontramos con un escenario un poco más complejo con los distritos que tienen más de 10 listas, que son Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Santa Fe. Allí nos encontramos con Buenos Aires con 15 listas, Córdoba con 18, Misiones con 11, Santa Fe con 16. Allí, si bien tienen una sola categoría, la verdad es que la BUP presenta mayor cantidad de información, es más complejo para el ciudadano, para el elector. Por eso es muy importante que conozcan con anticipación cómo se conforma la boleta, cómo tienen que ejercer el voto, a dónde está ubicada la agrupación de su preferencia, con qué elementos identificatorios la puede reconocer. ¿Por qué? Porque cada elector tiene que votar, a diferencia de lo que ocurría antes, con la boleta única que le da la autoridad de mesa. Ya no puede llevar la boleta desde su casa en el bolsillo como ocurría con la vieja boleta partidaria. No puede tampoco imprimirla o conseguirla en un local partidario y llevarla premarcada. La única boleta válida es la que le dio la autoridad de mesa en el momento de llegar a la mesa y que está firmada por la autoridad de mesa. El voto con cualquier otro instrumento es un voto nulo. No hay posibilidad. Entonces, lo que tenemos que conseguir es capacitar a cada uno de los ciudadanos, de esos 36 millones que mencionábamos que integran el padrón, sobre cómo ejercer su voto correctamente el día de la elección cuando reciban la boleta.
De los distritos que eligen dos categorías de cargos, senadores y diputados, nos encontramos también con que 7 de esos 8 distritos eligen hasta 10 agrupaciones: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La boleta es relativamente pequeña, es maleable, pero tienen que ejercer su voto en dos categorías, marcar dos cruces y una en cada categoría. La boleta más grande y, si se quiere, más compleja es la de la capital federal, que tiene dos categorías y más de 10 agrupaciones. 17 agrupaciones para diputados nacionales, 15 agrupaciones para senadores nacionales, con lo cual es la que mayor complejidad y mayor cantidad de información le presenta al elector. Dos o tres cuestiones que tienen que ver con este cambio de sistema. Una que se las mencionaba recién: las boletas únicas van entregadas a cada autoridad de mesa en un talonario que tiene cada una de esas boletas troqueladas, que a su vez en la parte del talón, no en la de la boleta, tienen una numeración única que permite tener un control estricto del stock. No se pueden mal utilizar, hay un control de lo que se entrega y un control de lo que se devuelve, pero que cada autoridad de mesa va a desprender la boleta al talonario y esa boleta que le entrega al ciudadano ya no tiene un número de identificación. No es posible tener un elemento que pueda asociar qué elector votó en qué sentido. Esto es obvio decirlo, pero por las dudas es importante resaltarlo y aclararlo. La boleta va firmada por el presidente de mesa únicamente, a diferencia de los sobres anteriormente que eran firmados por los fiscales. La boleta actualmente solo se firma por el presidente de mesa, siempre con la misma lapicera, con el mismo color, las mismas características, pero esa firma es la que le va a permitir al presidente de mesa verificar que la boleta que está depositando el ciudadano en la urna es la misma que le entregó y por lo tanto está votando con un instrumento de votación válido. Y es importante también que sepamos y que le podamos transmitir a la ciudadanía, porque esta es la primera experiencia, que si se equivocó, que si marcó algo que no quería marcar, que si por error la marca se le fue fuera del recuadro de lo que tenía que marcar, tiene la posibilidad de devolver esa boleta para que sea anulada y reemplazada por una limpia para poder votar. Es importante que el ciudadano haga la marca correctamente donde lo tiene que hacer, y como es una primera experiencia, de todos modos lo prevé la ley de modo permanente, pero puede ocurrir más frecuentemente, está la posibilidad de reemplazo y sustitución. El ciudadano devuelve esa boleta, la autoridad de mesa va a labrar, la va a guardar en un sobre que labra un acta y le va a dar una boleta limpia y nueva, desprendida del talonario, para que pueda ejercer su voto sin ese error y sin ningún riesgo de nulidad del voto si había marcado algo erróneamente o se le rompió la boleta. ¿Cuáles son los pasos para votar? Bueno, igual que lo que ocurría hasta ahora, la presentación del DNI, la búsqueda en el padrón, pero luego, en lugar de darnos el sobre, la autoridad de mesa nos va a dar la boleta única que nos corresponda según el distrito, la primera desprendida del talonario, y la virome. Es una lapicera negra, indeleble, no tiene características particulares, pero sí es importante que se utilice esa misma virome para que todos los votos utilicen un mismo tipo de tinta, un mismo tipo de trazo, y no haya características diferenciales que permitan generar un riesgo de nulidad o de identificación del elector. Va a la cabina de votación, como les mencionaba, y vota y marca el casillero o los casilleros en caso de que sean dos categorías. Dobla la boleta para preservar el secreto del voto, lo deposita en la urna y, como ocurría hasta ahora también, firma el padrón y se retira con la constancia de emisión del voto y su DNI. ¿Cómo se marca? Y esto es importante, nos suelen hacer muchas preguntas. ¿Hay un solo tipo de marca que se admite? No, no hay un solo tipo de marca. Sí es importante que se marque dentro del casillero blanco. Obviamente se puede exceder un poco, y esto, si permite de todos modos identificar inequívocamente el sentido del voto, no trae la nulidad, pero sí es importante que vote, se marca en el casillero, no se marca en el encabezado de la agrupación, no se marca en la fotografía, se marca en el casillero. La marca sugerida es una cruz con la lapicera de tinta negra que se le entrega, pero si hace un tilde, si hace otro tipo de marca, el voto sigue siendo válido. No hay allí una causa de invalidez si se hace otro tipo de marca. Para poder educar también a la ciudadanía en esto, tanto la Dirección Nacional Electoral como la Cámara Nacional Electoral han disponibilizado simuladores online. Allí está el de la justicia electoral, para que la gente pruebe y vea cómo es un voto válido y un voto nulo.
cómo es hacer una sola marca y no dos, en qué lugar se puede marcar, etcétera. En este punto les pedimos que nos ayuden a difundirlo. Del mismo modo, insistimos en esto que está como una prohibición nueva de la ley, por eso lo insistimos, que es la prohibición de sacarle fotografías a las boletas. Esto es una medida de prevención para evitar cualquier clase de clientelismo o posibilidad de que se vulnere el secreto del voto de ese elector. A muy grandes rasgos, porque este es un punto que enfatizamos en la capacitación a las autoridades de mesa más que a la ciudadanía, pero sí nos interesa que el ciudadano sepa que para votar afirmativamente, esto es a una agrupación, tiene que hacer una sola marca en cada categoría. Si es de los distritos que tienen una sola categoría de cargos diputados, entonces tendrá que hacer una sola cruz en la agrupación de su preferencia. Si es de los 8 distritos que votan senadores y diputados, tiene que hacer una cruz en cada una de las categorías. Una cruz en la fila de arriba, en la agrupación, en la lista que más le guste, y una segunda cruz en la fila de abajo, en la agrupación o lista que más le guste. Si no quiere votar, y acá me detengo un poquito más, si no quiere votar en ninguna de las categorías o en alguna de las dos categorías, entonces no hay un voto para marcar un voto en blanco, sino que lo que tiene que hacer es no marcar ninguna de las opciones. Cuando no marca ninguna de las opciones, ese voto se va a considerar voto en blanco, ya sea que no marca para ninguna de las dos categorías o en la categoría en la que no marque va a considerarse un voto en blanco. Cuando el voto es nulo, cuando utiliza una boleta que no es la que le entregó la autoridad de mesa en ese momento, porque la llevó desde su casa, porque tenía un modelo equivocado, porque eh, quiso anular su voto, cualquier instrumento que no sea la boleta que le entregó el presidente de mesa en ese mismo momento genera un voto nulo. ¿Cuándo es nulo también? Utilizando la boleta correcta, cuando hace dos o más marcas en la misma categoría, cuando lo raya, cuando lo rompe, y todo eso no permite identificar el sentido del voto. El momento del escrutinio, ese es otro momento que cambia respecto de lo que funcionaba antes. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad de mesa tiene que abrir cada uno de las boletas únicas y en ese mismo momento cantar a viva voz, enunciar en voz alta cuál es el sentido del voto, mostrar la boleta, y su vocal o auxiliar en la mesa va a ir anotando en un borrador cuál agrupación política le corresponde el voto en cada una de las categorías. A su vez, a esa misma boleta se le va a poner un sello que dice escrutada para poder prevenir que no se pueda volver a escrutar, y también para mantener la preservación de esa boleta que ya fue escrutada por este riesgo o mito que empieza a circular de, bueno, si alguien le agregara en ese momento una segunda cruz a la boleta, generaría un voto nulo de un voto que fue emitido de modo válido por el elector. Entonces, para poder prevenir cualquier clase de riesgos, hay un procedimiento de escrutinio que es novedoso, que está muy reglamentado y que es ese que prevé el código. Cada una de las boletas va a ser solo manipulada por las autoridades de mesa, de ningún modo por los fiscales partidarios. Va a ser cantado o enunciado el sentido del voto en el mismo momento que se abre, y eso se va a anotar y se le va a poner un sello de escrutado. Son las novedades respecto a lo anterior. Además de esto, otro de los temas, como la boleta nueva, la boleta única de papel, en algunos casos, en los distritos que tienen cantidad de candidatos más numerosa, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales, la Ciudad de Buenos Aires elige 13, la provincia de Santa Fe elige 9 diputados nacionales, la boleta única no puede contener la totalidad de los nombres de los candidatos, como sí ocurría antes en la boleta partidaria. Entonces, lo que ha dispuesto el legislador es que la boleta única incluye hasta los 5 primeros nombres de los candidatos, y va a existir en cada una de las mesas un afiche de un tamaño importante, de 1 metro de ancho por 70 centímetros de alto, conteniendo la oferta electoral completa del respectivo distrito. Ahí vemos unos ejemplos de lo que es el afiche de oferta completa de la provincia de Buenos Aires, el de Chaco y el de Entre Ríos, para que vean uno de una sola categoría y otros de dos categorías y con distintas cantidades de candidatos, para que vean cómo esa información también el ciudadano la va a poder ver, refrescar antes de pasar a pedir la boleta y a votar.
y contiene los mismos elementos de identificación de los colores, la fotografía de los candidatos y la misma ubicación que tienen las agrupaciones en la boleta para poder auxiliarlo al momento de la emisión del voto. Para tratar de ir cerrando, nos interesa mucho que consuman y repliquen información oficial. La justicia electoral, al igual que la DINE, proveemos, generamos mucha información para tratar de, sobre todo en este contexto de cambio de sistema de votación, que haya elementos para capacitación, para difusión sobre cómo se vota y qué es lo que tiene que saber cada uno de los electores para este 26 de octubre. Allí les dejo escritos algunas de las fuentes de información de la justicia electoral. Un asistente virtual que se carga como un usuario de WhatsApp, un teléfono gratuito 0800 y los sitios web tradicionales. El de la Cámara Electoral, que es Electoral Gobar, donde hay un montón de información, padrón para la consulta de padrón, capacitación electoral para autoridades de mesa, fiscales, delegados, etcétera. Ahí tenemos el tipo de información que nos encontramos en cada uno de los sitios. No duden a su vez en consultarnos. Y esto simplemente les muestro en 5 placas. Los distritos ya aprobaron, y esto ya se está imprimiendo, los modelos de boletas. Este es el ejemplo que les decía, el más complejo, el de Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal. Como vemos abajo, las 17 listas de diputados nacionales y en el renglón de arriba, las 15 listas de diputados nacionales. Los modelos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Misiones, los modelos de los otros 7 distritos que eligen 2 categorías, y por último los distritos que tienen la oferta electoral más reducida, una sola categoría, menos de 10 agrupaciones en cada uno de esos. Con eso, muchas gracias por el tiempo, quedo a Genial. disposición y le cedo la palabra a Andrés o a Pablo Rodríguez de la DINE Gracias. directamente. Gracias, Sebastián. No, simplemente quería mencionar que estamos anotando todas las preguntas. Ahora Sebastián las va a responder junto con Pablo, pero primero queremos escuchar a Pablo. Pablo Rodríguez, que es el director del Observatorio Político Nacional, que depende de la electoral, perdón, que depende de la DINE también. Así que Pablo, te escuchamos. Gracias. Gracias, Sebastián. Perfecto, muchas gracias Andrés y gracias Sebastián. Bueno, creo que completísima la presentación. De hecho, estaba pensando en simultáneo como qué podía sumar o aportar para no ser reiterativos y sobre todo para tener un pequeño espacio ahora para poder conversar, que me parece que está bueno. Así que ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. No vamos a ser redundantes, pero ahí Sebastián les puedo mostrar un poco los modelos de boleta. Básicamente, vamos a tener cargos a elegir en filas horizontales, agrupaciones en columnas verticales, donde va a estar presentada toda la oferta. Les compartió Andrés ahí en el chat un pequeño video, es un video minuto del paso a paso de cómo votar. Creo que es bastante didáctico y puede solventar algunas dudas. Y voy a reforzar solamente y hacer hincapié en los materiales y cosas que cambian puntualmente a partir del proyecto. Por un lado, las cabinas de votación, Sebastián bien lo mencionó y me gustaría volver a retomarlo. No vamos a tener más cuartos oscuros, salvo estas salvedades de concurrencia en los 4 distritos mencionados, en los 3 en realidad, porque uno en Mendoza vota con boleta única. Vamos a tener 2 cabinas de votación, la ley prevé hasta 3. Esta elección se dispuso que cada distrito tendrá 1 o 2 cabinas, lo que permitirá agilizar el proceso de votación. La idea es que 2 electores puedan estar votando en simultáneo. Las cabinas claramente tienen que garantizar el secreto al voto, ahí tienen como una pequeña disposición de cómo estarían. Hay 2 tipos de cabinas de votación con las que se pueden encontrar y eso va a depender de los recintos. Por un lado, tienen unas que son unas pequeñas cabinas que van sobre mesa, básicamente, como está en el dibujito, y por otro lado, y también se van a usar como eran los antiguos cuartos oscuros accesibles, las cabinas de votación accesible, unas cabinas largas de pie, ¿sí? Que van a estar en los establecimientos. Por otro lado, y esto es algo que nos surge mucho cuando salimos a hacer capacitaciones, no van a haber más sobres de votación, ¿sí? Algo esencial y que todo ciudadano debería conocer antes del 26 de octubre es que cuando llegue a la mesa no se le va a dar más un sobre firmado por las autoridades y los fiscales, sino que la boleta única es su propio sobre, ¿sí? El elector va con el doblez a garantizar el secreto al voto, va a dejar a la vista la firma del presidente de mesa, ¿sí? Permitiendo con esto mismo ingresarlo dentro de la urna. Entonces, cosas o novedades, si se quiere. Por un lado, la boleta única pasa a estar firmada exclusivamente por la autoridad de mesa, los fiscales ya no la firman, no van a recibir un sobre para pasar a la cabina de votación.
Me parece que eso es importante remarcarlo. Ahora, otra cosa que nos surge bastante en los simulacros es, una vez que yo estoy en la cabina, voy a realizar mi marca de preferencia o dos marcas, una por categoría en el caso de senadores y diputados. Voy a doblar dentro de la cabina la boleta, ¿sí? Para garantizar sobre todo el secreto al voto, y voy a salir ya con mi boleta doblada de ahí para poder depositarla en la urna. Y finalmente, cuando esté ya en la mesa, le voy a mostrar al presidente de mesa, a la autoridad, que la boleta que me dio es la boleta oficial, es la boleta firmada por él antes de introducirla, ¿sí? Em, Ha surgido mucha duda respecto de si las boletas tienen algún tipo de dato variable o algún dato que pueda identificar al elector. Esto claramente no. Lo único que disponen, todas las boletas están adheridas por un talón, imagínenselo como un gran libro que tiene un troquelado. Este troquelado se lo queda a la autoridad de mesa y la boleta no tiene ningún tipo de identificación en sí misma, ¿sí? Lo único que tiene es, como veíamos, las agrupaciones con todos los datos identificatorios, el casillero para marcar, los nombres de los candidatos, sus fotos. Y arriba los únicos datos que posee son el de distrito, sección, circuito y mesa, ¿sí? No tiene ningún tipo más de dato que ese, y el troquel que se lo queda a la autoridad de mesa va a permitir también contabilizar cuántas boletas únicas se han utilizado hasta el momento. Esto es algo que ha surgido bastante. Una novedad es que hay un nuevo formato de DNI. Sebastián lo mencionó cuando comentaba los tipos de documentos válidos para votar. Siguen siendo todos los mismos de siempre y, como siempre, no se puede votar con un DNI digital ni con otra documentación, pero sí hay un nuevo formato que RENAPER está enviando desde los últimos 2 meses, que es una tarjeta más celeste que la anterior. Esa tarjeta, lógicamente, es válida para votar. Y ahora, respecto de la cabina de votación, que han surgido algunas dudas y comentarios también ahí, creo que vi rápido. Se recomienda siempre votar con el bolígrafo que brinda la autoridad de mesa. Es un bolígrafo clásico, tradicional, de color negro en este caso, pero ni el color ni es excluyente que el bolígrafo tenga que ser ese, ¿sí? No son bolígrafos ni poco conocidos, ni que se borran. Yo no puedo votar con lápiz, eso es algo que no, está imposibilitado. Tiene que ser un bolígrafo de tinta indeleble, común y corriente, y se puede hacer cualquier tipo de marca. Uno siempre ve cruces y les diría que en todo lo que llevo viendo de capacitación, intuitivamente todo elector pretende o va y hace una cruz. Se puede marcar con, ahí ven distintos tipos de marcas, con un tilde, con una línea, eso no es ningún problema. Eh, y sobre la pregunta de las lapiceras, todas las autoridades de mesa en todos los kits que hemos armado y estamos enviando a los distintos distritos van a disponer de suficientes lapiceras para toda la jornada, así que eso no debiese ser un problema. Después, respecto de las marcas en el casillero, se puede dejar alguna categoría sin marcar. En ese caso, esa categoría va a ser en blanco. Y menciono y hago la particularidad de esa categoría. Si yo en una boleta de 2 categorías, como van a tener los 8 distritos que contaba Sebastián, hago una marca solo en la primera y dejo la de abajo en blanco, esta se me va a contabilizar como blanco, en este caso diputados la de abajo, y senadores va a ser un voto válido afirmativo, ¿sí? No hay voto de lista completa, y eso es una diferencia con los tipos de boleta única que tienen los casos subnacionales, que también es algo que se conversó demasiado en el recinto legislativo en su momento del proyecto de ley, ¿sí? Se tienen que hacer una o dos marcas en el caso de senadores. No presenta, por lo menos al día de hoy, la ley, el proyecto y la boleta única no presenta el voto de tilde de lista completa. Y tampoco presenta voto en blanco, ¿no? Un voto en blanco es dejarlo sin marcar. Cosas que no se pueden hacer. No se puede votar con lápiz, ¿sí? No te pueden retener el celular en ningún momento, ni la autoridad de mesa, ni nadie. No se pueden sacar fotos en la cabina de votación. No se puede fotografiar la boleta única durante los comicios. La respuesta o el porqué a esto está en el artículo 71, en el inciso G del Código Electoral Nacional. Lo especifica claramente la disposición y prohibiciones que tienen los electores. Dice: los electores no podrán tomar fotos de la boleta única durante los comicios. Bueno, y lógicamente el resto de las disposiciones no ha cambiado. Y también lo comentaron hace un rato, van a estar en todas las aulas los afiches de listas completas. Y menciono en todas las aulas y en todos los distritos, a pesar de que 20 de los 24 distritos van a presentar sus candidatos titulares dentro de la boleta, pues ya sé, porque eligen 5 o menos candidatos, pero en los casos de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
van a tener todas las listas para poder visualizarlas ahí en el propio recinto. Sobre el voto accesible, van a estar las cabinas de votación accesible en los ingresos de los establecimientos, y va a ser la primer cabina, el primer espacio de votación dentro del recinto. Y a la hora de, si yo necesito contar de un voto asistido, porque no puedo, por mi propio motus, ir a votar, puedo ir acompañado de una persona de mi confianza. Esa persona de confianza tiene que registrarse y no puede ser la misma para distintos electores. Y en el caso de que no tenga o no asista con una persona de confianza, puede acompañarme la autoridad de mesa. Lo que no puede pasar es que exclusivamente un fiscal partidario acompañe a un elector a votar. Eh, Hay algunas menciones a medidas de accesibilidad, que son la prioridad de voto, el acompañamiento o el ingreso del perro guía o de asistencia, el voto asistido que les comentaba recién, la cabina de votación accesible que les contaba recién, y el uso de la plantilla guía que se puede utilizar para la marca. Ahora, cuando pensamos las boletas únicas y causales de nulidad, de anulación del voto, eh, la boleta única válida, oficial, es la que me da la autoridad de mesa. Yo con este instrumento no puedo llevar la boleta desde mi casa, ni alguna que me hayan dado alguna agrupación y demás. La única boleta válida es la que corta el troquel la autoridad de mesa y que firma de puño y letra. Eh, si marco en una misma categoría, hago distintas marcas, dos cruces en la misma categoría, caso senador o caso diputado, ese voto va a ser nulo. No puedo ir a votar con una boleta única papel rota si impide saber la opción de preferencia. No le puedo agregar cosas a la boleta única, pegarle una ficha, escribir palabras, stickers y demás. Y si justamente veo en el proceso que me equivoqué, tuve un error o sucedió justamente que se me rompió la boleta única en la cabina, le voy a tener que pedir a la autoridad de mesa que quiero reemplazar. Eso va a quedar en un sobre de boleta reemplazo. Esa boleta vuelve a la justicia, ¿sí? Así como salen los tanararios con 368 boletas en la mayoría de las mesas, volverán con la misma cantidad y se tiene que poder trazar y dejar registro de dónde está cada una de esas boletas. Y la autoridad de mesa hará el mismo proceso, cortará el troquel, firmará y me dará una boleta nueva. Esto como por sumarles algo y no ser reiterativo, pero sobre todo para escuchar las consultas, dudas, inquietudes. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián, también. Bueno, hay varias preguntas y seguramente cuando empecemos a hablar se van a ir sumando otras. Empiezo por el final. Vos mencionabas recién que del troquel en el talonario va a haber 368 Sí, boletas. lo que prevé la ley es el padrón más el 5%, ¿sí? Ok, y las Me que no menciono se utilicen, 368 considerando mesas de 350 electores, ¿no? y las que no se utilicen en ese talonario, obviamente vuelven también a la justicia. Vuelven. Tienen que volver tanto las que se utilizaron como las que no se utilizaron como las que fueron reemplazadas. Por eso la trazabilidad tiene que ser de todo el talonario y el troquelado completo. Bueno, ahí fuiste Y esa respondiendo a algunas. información Sí, dale. es una información nueva que se consigna en el acta de escrutinio. Esto es importante. En este sistema no hay boletas liberadas en ningún lado. Las únicas boletas que se pueden utilizar son las de cada mesa tiene que utilizar su talonario y cada una de las boletas del talonario tiene que utilizarse o con un elector o ser reemplazada, pero ese reemplazo se mete en un sobre donde se le abre un acta de por qué fue un reemplazo y los números tienen que cuadrar al final del día. Si la el talonario tenía 368 y votaron 200 y se reemplazaron 20, entonces tengo que tener que se utilizaron en total 220 y tengo que tener un remanente de 168. Y para eso es que la parte del talón, no de la boleta, tiene una numeración que le permite a la autoridad de mesa verificar esto y completar en el acta de escrutinio, para que no haya allí ninguna posibilidad de desvío de ninguna boleta. Excelente, Sebastián, gracias. Ustedes fueron respondiendo varias de las preguntas respecto de la prohibición de fotografiar las boletas en el lugar de votación. Respecto de la lapicera, ahí Pablo fue muy gráfico y comentó estos detalles. Preguntan sobre el tema de el financiamiento de este sistema, si es más económico el sistema de boleta única papel. Yo entiendo que esos datos van a estar después, Sebastián o Pablo, pero si algún comentario pueden hacer respecto a la inversión que requiere del Estado, sería importante o interesante hacerlo ahora. A ver, no me quiero meter donde no me toca porque las contrataciones están a cargo del Poder Ejecutivo.
Entiendo que en una elección general la modificación de costos exorbitante que veíamos en las PASO probablemente no se produzca. Y nos encontramos con unas características de impresión, de incluir un dato variable, del formato de la boleta, de esto de que el Estado esté imprimiendo 368 en cada mesa, que tiene un costo que no es desdeñable y no es menor. Ahora, si el costo en la comparación es mayor o menor y cuál es el costo en el cual está incurriendo el Poder Ejecutivo, la verdad es que no tenemos en la justicia electoral esa información. Nos resulta ajeno. No sé, Pablo, si ustedes la tienen, o si es algo que va a estar posteriormente. Sí, hago un pequeño comentario más, sumando, porque veo que surgió bastante lo de la prohibición de sacar fotos. Solamente aclarar que las cabinas van a tener una impresión a los costados aclarando este articulado del Código Electoral Nacional y esta disposición de prohibición, nada más. Eso por un lado. Respecto de financiamiento, un poco lo que decía Sebastián y vos, Andrés, ¿no? Hoy por hoy no tengo un número para entender si estamos hablando de un costo menor o mayor. Si puedo poner sobre la mesa lo mismo. Por un lado hay o se está incurriendo en gastos mayores en cuanto a capacitación, instrucción cívica y demás, que era algo que con el instrumento anterior, por lo menos desde el Ejecutivo, no se realizaba tanto. ¿Por qué? Porque el instrumento ya era conocido. Entonces entiendo que hay algunos gastos que son asociados a una primera experiencia. Habría que hacer un ejercicio en limpio de entender, bueno, cuánto de eso en futuras elecciones ya no va a estar más, o cuánto se mitiga y cuánto es el número final. Entiendo que la pregunta viene también porque fue uno de los centros del debate de la aprobación de esta reforma, ¿no? Tal cual. Bueno, acá preguntan si todavía hay tiempo para inscribirse como autoridad de mesa. Sebastián, ¿puedes explicar ese proceso? Sí, a ver, el proceso de autoridades de mesa, en cuanto a lo cronológico, depende de cada una de las juntas. Nosotros tenemos, en nuestro país las autoridades de mesa son designadas también por sorteo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la aleatoriedad, que no haya sesgo sectorial de intereses. Entonces se excluyen los afiliados y se hace un sorteo entre quienes cumplen las condiciones. A su vez, desde hace muchos años, la Cámara Nacional Electoral generó un registro de postulantes voluntarios para autoridades de mesa. Es un registro que es de inscripción permanente a través de la página electoral.gov.ar, registro de postulantes, donde cualquier ciudadano de nosotros se puede inscribir. Ahora, la primera tanda de designaciones en los 24 distritos ya salió. Ya tuvimos esa preselección que prioriza no a los inscriptos voluntarios, sino a los ciudadanos de a pie, llamémoslo, para garantizar la mayor aleatoriedad. Pero aquellos que estén interesados todavía que se inscriban. ¿Por qué? Porque tenemos por delante lo que nos ocurre siempre de gente que estuvo designada y tiene una causal sobreviniente y finalmente no puede. Y además, en esta primera aplicación estamos haciendo una designación de una cantidad mayor de autoridades de mesa, porque tenemos que asegurarnos que esas autoridades de mesa lleguen por lo menos 2 por mesa previamente capacitadas por el cambio de sistema. Entonces, los invito a que, si están interesados o si lo pueden difundir, efectivamente, la inscripción es en el registro de postulantes voluntarios, se hace a través de la página de la Cámara Nacional Electoral. Perfecto, Sebastián. Vamos, ustedes lo mencionaron, pero acá vuelven a preguntar por la firma de la boleta única papel que se le entrega al votante. Preguntan si solo el presidente de mesa está autorizado a firmar y si en la mesa los vocales partidarios están presentes para controlar la cantidad de votantes, o sea, cuál va a ser el rol que van a tener los fiscales partidarios en ese caso. Supongo que también para el escrutinio. Bueno, sí, es importante. Lo que les mencionaba, pero como es un cambio, nunca está de más volver a señalarlo. Antes los fiscales firmaban cada sobre, recordemos que tenían que firmar varios para que no sean identificables. Esto cambió y ahora firma solo el presidente de mesa. ¿Para qué? Para asegurarnos que es la boleta oficial que él mismo le dio, que está votando con el instrumento con el que tenía que votar. Los fiscales ya no firman. Ahora, ¿esto quiere decir que se prescinde de la fiscalización porque no tienen que firmar la boleta y porque no tienen que reponer boletas en el cuarto oscuro? No, en absoluto. El rol del fiscal es controlar todo el proceso electoral, muy especialmente el escrutinio, pero durante la jornada electoral controlar que quienes se presentan a votar son las personas que tienen derecho a votar de acuerdo a ese padrón de la mesa, que se presentan con el documento que tiene que presentarse, que votan en secrecía en la cabina de votación, que cuando requieren una asistencia, como explicaba Pablo, de voto asistido por cuestión de accesibilidad,
ese procedimiento de asistencia se produce sin interferir, sin invadir el ámbito de libertad de cada uno de los electores. Para eso necesitamos que los fiscales sigan fiscalizando el acto electoral. Nos controlan a nosotros, se controlan entre sí y garantizan un proceso electoral limpio. Mucho más al momento del escrutinio de mesa y definitivo, donde allí el momento en el que se despliega cada una de las boletas y se establece cuál es el sentido de ese voto, requiere los fiscales controlando por su propio interés y para que eso se consigne correctamente. Vayamos un minuto al tema del escrutinio, Pablo, y por supuesto también Sebastián. ¿Pueden explicar el procedimiento una vez más? Porque estamos ante un nuevo sistema. Entiendo que esa parte no se ha modificado, pero sí sería importante que los periodistas, que los colegas que están participando, bueno, acá justo aparece una pregunta que dice que pregunta si estiman que será más rápido el escrutinio con la boleta única papel que con la boleta partidaria. Bueno, esa es una de las cosas que quería preguntar, pero si pueden refrescar un poco cómo es el sistema del escrutinio para esta elección. Bueno, a ver, en lo que hace al escrutinio de mesa, recordemos que en nuestro sistema electoral tenemos un escrutinio que es en la jornada electoral, en cada una de las mesas, las autoridades de mesa abren la urna, antes sacaban los sobres, ahora sacan todas las boletas y luego tienen que abrir y consignar. Con ese resultado van a completar un acta de escrutinio que, si está bien completada, con los datos bien consignados, no se vuelven a revisar los votos de esa urna, sino que la Junta Electoral simplemente toma los resultados de ese acta. Por eso es central este momento, que es el escrutinio de mesa. Termina la jornada electoral, como siempre, a las 18 horas. Si hay electores esperando para votar, tienen derecho a votar, no los que lleguen después de las 18. Cuando votó el último elector que estaba aguardando, las autoridades de mesa comienzan con las acciones de escrutinio. Esto es, cuentan en el padrón todos los electores que votaron y lo consignan en el acta donde lo tienen que consignar. Luego pasan a abrir, guardan las boletas no utilizadas, despejan el espacio, ubican a los fiscales a una distancia prudente, pero que puedan mirar, toman el borrador de escrutinio que se les manda, que es un afiche nuevo donde tienen una especie de sistema de anotación de truco con los palotes para ir anotando a qué agrupación le tocaron los votos. Estaba allí en una de las placas del PowerPoint, lo pasé un poco rápido, pero es esto, una planilla bastante grande con el mismo formato de la boleta única y con una guía para ir anotando los votos que recibe cada agrupación en cada categoría. Y a partir de ahí empiezan a desdoblar cada una de las boletas y cantar el sentido en ese mismo momento. ¿Qué hacen entonces? Abren boleta 1, la tenían doblada, la despliegan, mira la autoridad de mesa cuál es el sentido del voto. En este caso no tengo, perdón, no lo consigo poner en foco. No tengo ninguno. Ahí se La ve, autoridad de mesa diría voto en blanco, un voto blanco para diputados nacionales. En ese mismo momento lo consigna en la planilla y le pongo un sello, que es un sello de este estilo, pero que dice boleta escrutada, para que no se me confunda, para que luego nadie haga ningún intento de confundir a los otros. Y lo deposito en un costado con las boletas escrutadas. Así con todos los electores de la mesa. Cuando termino, me voy a encontrar con que los fiscales a su vez estuvieron tomando nota al mismo tiempo de lo que veían y de lo que se cantaba, y con que tengo en un borrador cuántos votos corresponden a cada agrupación para cada una de las categorías, y cuántos votos en blanco, cuántos votos nulos y cuántos votos recurridos, si fuese el caso. Y eso lo voy a trasladar al acta de escrutinio. Va a haber coincidencia porque esta es una operación que se hace abierta, en público, a viva voz y en simultáneo entre los fiscales y la autoridad de mesa, más allá de que solo la autoridad de mesa manipula la boleta, y esos resultados se consignan en el acta de escrutinio, la firman las autoridades de mesa y los fiscales, y se copian en el certificado de escrutinio. Uno va a la urna y uno para cada uno de los fiscales, y se copian en el telegrama de escrutinio. Ese telegrama de escrutinio es el que nos permite tener lo que se denomina recuento provisional o escrutinio provisorio, los resultados que vamos a conocer el mismo domingo de la elección. Ese telegrama se le manda a la Junta con copia a la DINE. La DINE, el Poder Ejecutivo, realiza el escrutinio provisorio. Al igual que en las elecciones anteriores, se escanean esos telegramas en la mayoría de los establecimientos de votación, se trasladan, hay un plantel
que está contratado a esos efectos, que hace una doble digitación, una doble carga de cada uno de los telegramas. Cuando esa carga es consistente, se integra al escrutinio provisorio. ¿Con qué nos vamos a encontrar en cuanto a los tiempos? Que es lo que les preocupaba a algunas de las consultas. Bueno, son distintas las situaciones. Una situación es un escrutinio en la ciudad de Buenos Aires con 2 categorías y 17 listas para diputados nacionales, y otra situación es un escrutinio en Formosa con una sola categoría y 5 listas para diputados nacionales. Y otra distinta es Santiago del Estero con 2 sistemas de votación. En principio, lo que vemos es que la mayoría de los distritos tiene una sola categoría nacional y que en la mayoría de los distritos no hay un exceso de listas, e incluso en los que tienen una cantidad de listas numerosas y son distritos grandes como Santa Fe, Provincia de Buenos Aires o Córdoba, pero tienen una sola categoría, el escrutinio es relativamente sencillo. No más sencillo que el anterior, pero relativamente sencillo. No debería generar una demora significativa, muy notoria en la tarea de las autoridades de mesa en esos distritos. Por supuesto, va a depender mucho del oficio que tengamos desde la justicia electoral para capacitar adecuadamente a las autoridades de mesa, y esperamos hacerlo. Pero nos encontramos con una primera aplicación de la boleta única en un escenario que es relativamente sencillo por la cantidad de categorías que se eligen, con lo cual esperamos que esto no tenga un impacto demasiado alto. ¿Va a haber una demora mayor del escrutinio de mesa? La va a haber. Tenemos que saber informar a la ciudadanía, a los medios a los cuales responden quienes están asistiendo a esta capacitación, pero a los demás periodistas también, que es esperable una demora, sobre todo por ser la primera experiencia, hasta que haya un aprendizaje. Estos cambios instrumentales tienen un costo de aprendizaje, un costo de introducción, que luego se aprende en las prácticas nuevas. Pero en esta primera oportunidad es donde esta práctica está recién incorporándose, puliéndose, con lo cual tenemos que ser pacientes y esto lo tenemos que saber con anticipación. Gracias, Sebastián. No sé si Pablo querés agregar algo más con respecto al tema del escrutinio por el No, lado de la DINE, ¿no? sí, surge muchísimo la consulta del tiempo, ¿no? Esto ya nos pasó y nos viene pasando y demás. Me parece que Sebastián un poco lo abordó. Nosotros siempre, o por lo menos yo personalmente, trato de enfocarme en 3 cuestiones. Por un lado, si tengo que hablar del instrumento per se y en su aplicación internacional o subnacional, el instrumento suele tener plazos y una agilidad cuando uno tiene gimnasia y recorrido mucho mayor. Incluso este año tuvimos elecciones subnacionales en distintos distritos y nos encontramos que algún caso de boleta única, 7:30 ya tenía arriba todos los resultados, y otros distritos bastante más chicos, quizás recién a partir de la medianoche empezaron a mostrar. Eh, Eso como poner en contexto el instrumento en otros lugares. Pero, como bien decía Sebastián, por un lado, el costo que tiene ser la primera aplicación, la novedad, básicamente. Digo, para todos va a ser un ejercicio nuevo, tanto el afiche borrador para anotar los palotes, como entender y leer las boletas, más las conversaciones que puedan surgir en cada mesa. Eso va a tener seguramente alguna demanda. Por suerte nos encontramos en un proceso electoral, en un comicio que tiene boletas relativamente sencillas, como bien mostraba Sebastián. Y tercero, sí poner estos 4 casos que tienen concurrencias. ¿Por qué? Porque son distritos donde se va a abrir primero una urna, se va a contabilizar toda la categoría nacional, después se va a abrir la urna provincial, se van a sacar todas las boletas de la urna provincial para cotejar que no haya diferencias o que no hayan puesto mal una boleta dentro de una urna que no iba. Y recién ahí vamos a poder empezar a tener un conteo y una transmisión de resultados. Entonces, contabilizar 2 urnas, sin dudas, en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Mendoza, va a llevar más tiempo. Son las 3 cuestiones en general. Gracias, Pablo. ¿Tienen alguna boleta ahí para mostrar dónde va la firma del presidente de mesa? Sí. A ver si logro. Lo hacemos en vivo. Voy a sacar el blureado. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí va la firma del presidente de mesa. Excelente. Tiene las indicaciones de cómo plegar la boleta, ¿sí? Y acá abajo van a encontrar la firma de la autoridad. Después yo abro y voy a tener ahí mi marca o marcas en el caso de la de 2 categorías. Perfecto, perfecto. Preguntas cortas para respuestas rápidas, porque estamos ya llegando al final, con el agradecimiento, por supuesto, por el tiempo. No, nos preguntan de Mendoza si hay algún especialista que pueda aportar por el tema de la accesibilidad, ¿no? A personas con discapacidad, no sé si tanto de la DINE como de la Cámara.
No sé si pueden comentarlo o por ahí le podemos pasar el contacto a esta persona, a Sandra, que nos está preguntando desde Mendoza. De parte de la DINE a disposición, contacto, tenemos una persona referente en el tema, a disposición el contacto para pasarlo. Buenísimo. Ahora Sí, después sí, le... lo mismo desde la Cámara. La verdad es que este instrumento de votación ratifica las medidas de accesibilidad anterior, pero también nos invitan y hemos estado trabajando en conjunto con la DINE y las áreas de discapacidad como para pensar herramientas nuevas para poder sumarle a futuro, además de la cabina de votación accesible. Excelente. Sandra, después te vamos a pasar los contactos que nos faciliten. La última pregunta, por lo menos que veo por acá, ahí Pablo compartió, pero lo voy a compartir yo, el correo de Pablo en el chat para que lo puso él ahí. Así que Sí, gracias, a Pablo. disposición, digo, derivamos la consulta, después no hay problema. Perfecto. No, y la última pregunta vuelven sobre el tema de la fotografía, ¿no? ¿Cuál es la pena que dice la ley respecto de las personas que incumplan con esa prohibición? Y bueno, ¿y cómo va a ser, quién es la autoridad? En ese caso entiendo que el presidente de mesa va a ser la autoridad para que se cumpla esa disposición, ¿verdad? Sí, para el Sí, cumplimiento de la disposición, todos los actores van a estar capacitados. Ahí, corregime, Seba, pero digo, autoridad de mesa, con el comando electoral estamos haciendo capacitaciones. La idea es que todo el personal esté capacitado y conozca tanto lo que se puede hacer como las prohibiciones. Eh, Eso por un lado. Perdón, voy leyendo. Y eh, respecto a la pena, Sebastián, ¿recordás lo que dice la ley? no la recuerdo, la estoy buscando en este momento. Buscar en vivo, buscar en vivo, Pero no hay sí problema. recordarles que efectivamente, al igual que como ocurría antes con el incumplimiento, o sea, había una rotura de boletas o algo así, el Claro. presidente de mesa es la autoridad, pero esa autoridad a su vez puede convocar a la autoridad de fuerza pública. La fuerza pública está dada en el interior del establecimiento por el comando, pero ese comando, como suele no tener eh, potestad policial en el sentido tradicional, retiene a la persona mientras concurre la policía y se da intervención a fiscalía. Es básicamente el procedimiento con los delitos y faltas electorales que ocurren en una elección. No es una cuestión menor la que estamos mencionando. Y está previsto expresamente como prohibición. La sanción estaba por el 131 eh, del Código Electoral. Perdón, si querés ahí mientras Sebastián estaba mirando, vi que María Clara preguntó varias veces por las autoridades de mesa y el procedimiento de Sí, pago. sí. Eh, las autoridades de mesa para este proceso electoral van a contar con la posibilidad, y esto también es una novedad, de poder elegir cómo quieren cobrar la retribución de la jornada, que pueda poder ser, como siempre, en una sucursal del Correo Argentino, como se ha hecho históricamente, pero que además, si no, van a poder hacerlo de manera digital por CBU, digamos, de billetera digital, bancario o alias de transferencia. Genial, Pablo. Ahí, bueno, gracias a todos los colegas y las Tenemos, colegas que están. perdón, Sí, para no sí, dejar sí. sin No, contestar, por es una favor. multa. Es una multa que está prevista en el artículo 128, que es una multa de hasta 200 módulos electorales para quienes violen la prohibición impuesta por el 71, inciso G. Los módulos electorales se actualizan cada año con una referencia que sale o en la ley de presupuesto o por acordada de la Cámara, y que es una multa de un monto importante, 200 módulos electorales. Excelente, Sebastián. Gracias. Una ultimísima pregunta, les prometo, ya terminamos. Nos preguntan dónde se pueden ver los modelos de cada distrito de la UP. ¿Se puede ver en la página de la Cámara o dónde? Sí, los estamos publicando. Yo no lo retuve hasta ahora porque iba a hablar con ustedes, les digo la verdad. Los estamos publicando allí en la página de la Cámara, en la parte de BUP y en la parte de elecciones 2025. En la tarde de hoy van a estar ahí publicados. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Sebastián. Un placer como siempre. Gracias, Martín, también por acompañarnos. Muy, muy útil, como siempre, tener esta información. Siempre lo tratamos de hacer un mes antes de la elección para que los medios, los periodistas de todo el país tengamos tiempo de asumir todos los cambios y más en esta ocasión. Así que, bueno, nada más. Nos vemos pronto. Vamos a subir el material y lo vamos a compartir también la presentación
que hicieron Pablo y Sebastián, les comento para todos los que estuvieron preguntando. Así que bueno, será hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y a todos Muchas por el gracias. espacio. Muchas gracias.